mejor amigo intentó besarla, pero el celoso y tóxico soy yo por pedirle que se aleje de él. Ver a tu novia borrar febrilmente su historial de mensajes mientras te jura lealtad absoluta es un espectáculo delirante. Sofía gesticulaba como una abogada acorralada en su propia sala de audiencias improvisada. Todo ocurrió en medio de un torbellino de excusas baratas que desafiaban cualquier rastro de lógica humana. Yo solo observaba el despliegue de drama con una taza de café en la mano. Sigo intentando descifrar el mecanismo exacto que nos arrastró a semejante nivel de absurdo absoluto. Nuestra historia avanzaba por un carril aparentemente perfecto tras 2 años de noviazgo formal desde que nos cruzamos en la universidad. Ella siempre mostró una personalidad firme, detallista y con una innegable inclinación a debatir cada aspecto de la existencia cotidiana. Yo apreciaba esa energía porque asumía que reflejaba una madurez superior a la del promedio de las personas de nuestra edad. El entorno parecía idílico y compartíamos metas claras a mediano plazo que me hacían proyectar un futuro sólido a su lado. Raras veces teníamos discusiones subidas de tono, ya que yo prefería ceder en nimiedades antes que iniciar un juicio por ver quién tenía la razón en cada detalle doméstico. Dentro de ese esquema perfecto aparecía de forma recurrente Mateo, un amigo de su infancia que parecía estar integrado de forma permanente en el paisaje de su vida. El muchacho se presentaba como un tipo sumamente simpático, relajado y con una familiaridad que a veces rozaba lo invasivo en el departamento de ella. Sofía le había otorgado un juego de llaves propio con el argumento de que él necesitaba hospedaje libre cada vez que viajaba a la ciudad por cuestiones personales. Yo decidí normalizar por completo aquella situación bajo la etiqueta de hermanos de la vida, autoconvenciéndome de que mis sospechas iniciales eran infundadas. Pensaba que interferir en una amistad tan antigua me convertiría en el clásico novio inseguro que sabotea su propia felicidad por fantasmas del pasado. Todo cambió drásticamente un sábado por la noche que parecía transcurrir con total normalidad mientras yo leía un libro en la sala. Sofía había salido a cenar con Mateo para ponerse al día con algunos asuntos pendientes de sus respectivas familias. Cuando la puerta se abrió cerca de la medianoche, supe de inmediato que algo andaba mal por la rigidez de sus movimientos corporales. Entró al departamento con el rostro completamente pálido, los ojos desorbitados y una agitación que intentaba disimular sin éxito mientras dejaba su bolso en la entrada. Se sentó a mi lado temblando sutilmente, denotando una vulnerabilidad que nunca antes había presenciado en ella durante todo nuestro tiempo juntos. Tras unos minutos de silencio incómodo, Sofía rompió a llorar y me confesó que la cena había terminado de una forma sumamente desagradable. Según su relato, Mateo aprovechó un momento a solas en el automóvil para abalanzarse sobre ella e intentar besarla a la fuerza. Ella afirmó haberlo empujado de inmediato, visiblemente indignada por la traición a la confianza que arrastraban desde hacía tantos años. Escuchar aquello me encendió las alarmas internas, pero mantuve la mente fría para procesar el impacto de la revelación de la manera más racional posible. Sentí una mezcla de rabia hacia el sujeto y una profunda preocupación por el bienestar emocional de mi pareja en ese instante crítico. Tratando de mitigar el pánico de la situación, le sugerí de la manera más pausada y constructiva que tomáramos medidas lógicas de inmediato. Le propuse que lo primero que debíamos hacer era exigirle a Mateo la devolución del juego de llaves del departamento para garantizar su tranquilidad. Asimismo, le planteé la absoluta necesidad de establecer una distancia prudencial y cortar el contacto con él por un tiempo indefinido para procesar el evento. Mi intención era puramente protectora, buscando establecer un límite básico ante un comportamiento que cruzaba cualquier frontera de respeto elemental. Consideraba que mi planteamiento era el mínimo común denominador ante una agresión de ese calibre contra su espacio personal. Sin embargo, la respuesta de Sofía dio un vuelco de 180 grados que me dejó completamente descolocado en cuestión de segundos. Su rostro pálido se transformó en una expresión de extrema hostilidad y sus lágrimas cesaron para dar paso a un tono marcadamente defensivo. Cambió el enfoque de la conversación de forma radical, desviando la culpa del agresor hacia mis sugerencias de protección esenciales. Comenzó a armar una retórica digna de un tribunal de apelaciones, argumentando que mis propuestas eran desproporcionadas y carecían de fundamentos sólidos. Me dio la impresión de que le importaba más proteger el estatus de su amigo que validar el agravio que supuestamente acababa de sufrir. Con una velocidad asombrosa, pasé de ser el novio comprensivo al banquillo de los acusados bajo el cargo de celoso posesivo y controlador. Sofía elevó la voz para increparme, afirmando que yo solo utilizaba este lamentable incidente como un pretexto burdo para manipular sus círculos sociales. Aseguró que mi deseo de retirarle las llaves a Mateo era un atentado directo contra su autonomía y su capacidad de gestionar sus propias relaciones humanas. Según su óptica distorsionada, mi reacción pacífica ocultaba una agenda oscura destinada a aislarla de sus seres más queridos del pasado. Me quedé mirándola en silencio, procesando la velocidad con la que había invertido los roles de la víctima y el victimario en nuestra sala. Para cerrar su alegato defensivo, utilizó una frase que se me quedó grabada a fuego por lo absurdo de su construcción conceptual.
Aseguró solemnemente que un error aislado de una noche no podía definir ni destruir una hermandad construida a lo largo de toda una vida. Sostuvo que Mateo simplemente había tenido un momento de debilidad bajo los efectos del alcohol y que condenarlo al ostracismo era una injusticia descomunal. A partir de ese instante, comprendí que no estaba tratando con una persona afectada por un trauma, sino con alguien empeñada en ganar un litigio relacional. Su obsesión por tener la última palabra superaba con creces cualquier sentido común o instinto de preservación básico. Mi paciencia, que suele ser bastante elástica, se quebró por completo cuando la vi sacar su teléfono celular con un nerviosismo evidente. Justo frente a mis ojos, comenzó a deslizar los dedos con rapidez meridiana, borrando sistemáticamente bloques enteros de su historial de chats con Mateo. La incoherencia de sus actos alcanzó el punto máximo cuando realizaba esta limpieza digital mientras sostendría mi mirada sin parpadear. El contraste entre la destrucción deliberada de las evidencias y su discurso de transparencia absoluta generaba una atmósfera totalmente surrealista en la habitación. Cada movimiento de su pulgar eliminando mensajes tiraba por la borda los 2 años de confianza mutua que creíamos haber construido. Mientras los chats desaparecían en el vacío virtual, ella me repetía con insistencia casi robótica que no tenía absolutamente nada que ocultar en esa situación. Afirmaba que limpiar la conversación era solo un mecanismo para no revivir el mal trago cada vez que abriera la aplicación de mensajería. Su tono pretendía sonar seguro, pero la contradicción flagrante entre sus palabras y sus acciones delataba un pánico interno difícil de disimular. Yo observaba en silencio cómo se desvanecían las pruebas de lo que verdaderamente había ocurrido en ese automóvil horas antes. Era evidente que la narrativa oficial que pretendía imponer requería la eliminación total de cualquier rastro documental que la contradijera. En ese preciso instante, decidí no pronunciar una sola palabra de reclamo ni caer en la trampa de iniciar una discusión estéril. Opté por dibujar una leve sonrisa de asentimiento en mi rostro, relajando mi postura física para proyectar una aparente capitulación ante sus demandas. Comprendí que confrontarla directamente solo provocaría que perfeccionara sus mentiras y se cerrara en una banda de negación absoluta. Mi mente abandonó de inmediato el plano de la disputa de pareja para situarse en un terreno puramente estratégico y de observación fría. Dejé que continuara con su frenesí de borrado, asumiendo que el silencio estratégico suele ser el mejor aliado cuando el oponente está cavando su propia fosa. Activé mi modo de observación silenciosa con la firme convicción de no interferir en el despliegue de sus propios argumentos legales. Decidí que lo más sensato era otorgarle todo el espacio del mundo para que sus enredadas justificaciones operaran sin resistencia alguna de mi parte. Me prometí a mí mismo poner un límite mental definitivo, dejando de tolerar la manipulación camuflada de retórica jurídica que ella tanto disfrutaba emplear. Sabía perfectamente que las personas obsesionadas con tener la razón terminan enredándose solas cuando nadie les discute las premisas falaces sobre las que construyen sus castillos de naipes. Solo restaba esperar pacientemente a que la inercia de sus decisiones absurdas hiciera el trabajo sucio por mí. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: ese cuento del germano de la vida que tiene llaves de la casa ajena es el clásico cliché de terror de las historias de Reddit. Al final ese término resulta ser solo un código amigable para describir a un sujeto que espera pacientemente a que te descuides para dar el zarpazo. Qué ingenuidad la tuya haber dejado pasar eso por tanto tiempo en tu propia relación. Respuesta de OP: admito sin rodeos que pequé de inocente al principio de toda esta situación por querer mostrarme como alguien maduro. Ese bendito juego de llaves debió ser la primera y más grande bandera roja que encendiera mis alarmas. Uno aprende por las malas que el mobiliario humano a veces viene con intenciones ocultas bastante oscuras. Usuario Anónimo 2 dice: el nivel de cinismo de Sofía borrando el historial de chats en tu propia cara mientras te dice que no oculta nada es increíble. Eso constituye la prueba reina de culpabilidad en cualquier juicio de pareja imaginable en el mundo. Nadie destruye evidencia de esa forma si realmente tiene la conciencia limpia tras una cena desastrosa. Respuesta de OP: para mí, ver ese borrado frenético fue la confirmación quirúrgica de que la lógica elemental ya no operaba en esa cabeza. Confrontarla airadamente en ese preciso momento habría arruinado por completo la oportunidad dorada de verla caer más adelante por su propio peso. En la estrategia, a veces hay que dejar que el oponente limpie la escena para que se confíe. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización de estos acontecimientos tan particulares que alteraron mi realidad. Las cosas parecían marchar en una tensa calma superficial dentro de nuestra rutina cotidiana tras el incidente de los mensajes eliminados. Todo iba relativamente bien hasta que Sofía decidió organizar de forma imprevista una cena en su departamento con nuestro grupo de amigos comunes. El ambiente se tornó denso en cuanto revisé la lista de invitados digitales y noté que el nombre de Mateo figuraba en primer lugar. Mi meta en ese instante fue mantener la cordura absoluta y no dar el brazo a torcer mostrando signos de debilidad ante el resto del grupo. Los invitados llegaron puntuales, trayendo consigo un aire de camaradería que contrastaba fuertemente con la incomodidad subyacente que yo experimentaba.
Mateo entró al lugar con una sonrisa de oreja a oreja, saludando a todos con una efusividad que me pareció ensayada y carente de sinceridad. Me dio la impresión de que su presencia buscaba medir el terreno y evaluar si yo reaccionaría de manera violenta o errática ante su llegada. Yo me mantuve apartado en un rincón de la cocina, limitándome a observar sus interacciones sociales con el resto de los asistentes. Sofía, por su parte, revoloteaba a su alrededor demostrando una atención exagerada que pretendía normalizar la velada a marchas forzadas. La cena se sirvió en la mesa principal bajo una atmósfera donde las risas forzadas llenaban los baches del silencio incómodo. Cada mirada que intercambiaban mis amigos comunes me sugería que ellos ya habían recibido una versión muy distorsionada de los hechos recientes. El obstáculo real de la noche llegó justo en el momento del brindis, cuando la conversación se desvió hacia los límites en las relaciones humanas. Sofía se aclaró la gola con solemnidad, adoptando su clásica postura de litigante lista para dar un alegato definitivo ante una audiencia cautiva. El silencio se apoderó del comedor mientras ella se preparaba para soltar una de sus famosas argumentaciones teóricas. Con un tono de voz firme y ensayado, Sofía pronunció un discurso frente a todos los presentes sobre la libertad individual. Afirmó con total ligereza que restringir la entrada de Mateo a su hogar dañaba severamente su salud emocional y saboteaba su desarrollo personal. Invocó conceptos rimbombantes sobre el derecho al libre tránsito y la imposibilidad de clausurar espacios basados en prejuicios o inseguridades ajenas. Aseguró ante la mesa que las dinámicas de amistad ancestrales debían prevalecer por encima de cualquier acuerdo de exclusividad de pareja. Cada palabra suya sonaba como un dardo directo hacia mi persona, buscando ponerme en evidencia frente a todo nuestro círculo social. En vez de levantarme a pelear o discutir sus absurdas premisas jurídicas, apliqué a rajatabla mi rol de estratega silencioso. Me limité a sentir pacientemente con la cabeza, esbozando una mueca de comprensión que desarmó cualquier intento de confrontación directa. Me acerqué a la barra del comedor y me serví una generosa copa de vino tinto con total parsimonia. Asumí con estoicismo el costo inmediato de que mis propios amigos me miraran como si yo fuera un novio tóxico, retrógrado y autoritario. Sabía que contradecirla en público solo validaría su discurso victimista y le daría la tribuna que tanto estaba buscando esa noche. La absoluta falta de resistencia de mi parte generó un efecto de sobreconfianza inmediato tanto en Sofía como en su invitado estrella. Mateo, exhibiendo una actitud de total respaldo por la encendida defensa jurídica de su anfitriona, modificó su lenguaje corporal de forma notoria. Dejó de mostrarse cauteloso y comenzó a actuar con una soberbia que incomodó incluso a algunos de los presentes en la mesa. Se reclinó en su silla con aire de superioridad, asumiendo que mi silencio significaba una derrota absoluta ante su audaz estrategia de invasión. Parecía creer que el terreno estaba completamente conquistado gracias al escudo legal que Sofía le había proporcionado de manera gratuita. Fue entonces cuando el muchacho decidió ejecutar un movimiento de una ridiculez tan mayúscula que superó todas mis expectativas previas. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón con un gesto dramático y teatral que capturó la atención de los comensales. Sacó un juego de llaves completamente nuevo y reluciente, sujetándolo en el aire por unos segundos para generar suspenso. Acto seguido, lo azotó con fuerza sobre la madera de la mesa de centro, provocando un tintineo metálico que interrumpió de golpe los murmullos del fondo. El impacto físico del objeto sobre la superficie pareció sellar una declaración de guerra de la que ya no habría retorno posible. Con una solemnidad cómica, Mateo proclamó a viva voz que ese departamento también constituía parte de su propiedad emocional y existencial. Afirmó que las llaves nuevas representaban la restitución de sus derechos conculcados por las sospechas infundadas de terceras personas ajenas a su hermandad. Sostuvo que ningún noviazgo pasajero tenía la facultad legal ni moral de romper un vínculo que se remontaba a sus infancias compartidas. Sus palabras sonaron como un manifiesto revolucionario de pacotilla, aplaudido de inmediato por los ojos brillantes de Sofía desde el otro extremo. Mis amigos observaban la escena con una mezcla de desconcierto absoluto y una creciente vergüenza ajena que costaba disimular. Sofía gesticuló de inmediato con un indiscutible aire de victoria, dedicándome una mirada cargada de condescendencia y autosuficiencia extrema. Su actitud sugería firmemente que creía haber ganado el debate de la noche y haber sepultado mis intentos de establecer límites cuerdos en nuestra relación. Su rostro reflejaba la satisfacción propia de un abogado que acaba de ganar un caso complejo en la Corte Suprema de las Relaciones Sentimentales. No sospechaba en lo más mínimo que su defensa absoluta de aquel espacio libre estaba sembrando la semilla de su propia destrucción. Yo permanecí inmutable, saboreando mi vino y registrando mentalmente cada detalle de la escena para el futuro. La cena concluyó un par de horas después entre despedidas apresuradas y un ambiente que se cortaba con un cuchillo de cocina. Mis amigos se marcharon dedicándome palmaditas de compasión en la espalda, actuando como si yo habitara el sótano de la sumisión relacional. Mateo se quedó unos minutos más, paseándose por el departamento con la soltura de un dueño legítimo que inspecciona sus dominios reales. Guardó sus llaves nuevas en el bolsillo con una mirada de complicidad hacia Sofía que pretendía sellar su alianza definitiva.
Yo mantuve mi cortesía intacta hasta que el tipo cruzó el umbral de la puerta de salida hacia el pasillo. La consecuencia inmediata de aquella velada fue un distanciamiento gélido en la comunicación cotidiana entre Sofía y mi persona durante los días posteriores. Ella asumió una postura de superioridad moral, tratándome como a un subordinado que había sido legalmente derrotado en una asamblea pública. El departamento se convirtió en un territorio de reglas invisibles donde su amigo tenía carta blanca para aparecer en cualquier momento del día o la noche. Mi rutina se vio alterada por la constante expectativa de encontrarme a Mateo deambulando por los pasillos con su eterna sonrisa de autosuficiencia. Soportar aquella invasión cotidiana fue el precio necesario para no activar sus alarmas defensivas antes de tiempo. Sin embargo, la verdadera amenaza comenzó a materializarse cuando Sofía sugirió casualmente que Mateo planeaba pasar temporadas más largas en la ciudad debido a sus nuevos proyectos laborales. Insinuó de manera sutil que el sofá de la sala era un espacio comunitario ideal que no podía quedar ocioso por meros caprichos posesivos de mi parte. La presión psicológica aumentó al comprender que el juego de llaves nuevo no era un adorno, sino la herramienta para una ocupación permanente en toda regla. Me percaté de que el conflicto escalaba hacia un nivel logístico complejo donde mi comodidad básica sería pisoteada sistemáticamente bajo el amparo de su retórica. Me preparé mentalmente para el siguiente movimiento, sabiendo que el exceso de confianza de la contraparte sería su peor enemigo. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, ahora resulta que la Constitución Nacional ampara el derecho de tu pretendiente a meterse a tu propia sala a cenar con tu novio presente. Ese argumento del libre tránsito de Sofía es lo más ridículo que he escuchado en toda mi vida. Tus amigos debieron reírse en su cara en lugar de mirarte feo a ti por intentar poner orden. Respuesta de OP. La retórica legal de Sofía esa noche fue digna de una magistrada de la Corte Suprema de las excusas absurdas. Por desgracia, los amigos presentes se tragaron el discurso completito debido al tono melodramático que empleó para victimizarse. Contradecirla en ese instante solo habría desviado la atención del verdadero espectáculo que venía en camino. Usuario anónimo 2 dice, el descaro de Mateo azotando las llaves nuevas en la mesa es una total locura de nivel astronómico. Ese tipo ya se sentía el dueño absoluto de ese colchón desde muchísimo antes de que intentara el dichoso beso forzado. Nadie actúa con esa prepotencia si no se cree el rey de la casa con el permiso de la novia. Respuesta de OP. Tomé el gesto de las llaves con total tranquilidad estratégica porque sabía que la soberbia nubla el juicio de las personas. El lenguaje corporal de Mateo esa noche fue precisamente la cuerda con la que él mismo se iba a ahorcar más adelante. Cuando el rival festeja antes de tiempo, el estratega solo debe sentarse a observar el recorrido. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización de esta crónica de jurisprudencia doméstica absolutamente absurda. La convivencia se había transformado en una suerte de guerra fría silenciosa donde cada facción vigilaba estrechamente los movimientos de la contraparte. Todo iba bien hasta que tomé la determinación de mudar algunas de mis pertenencias tecnológicas más pesadas y costosas al departamento de Sofía. Decidí aprovechar inteligentemente sus famosas y devaluadas cláusulas sobre el uso compartido y democrático del espacio disponible, para justificar mi mudanza técnica. Mi meta fundamental con este movimiento era delimitar sutilmente mi territorio dentro de la vivienda sin iniciar una disputa abierta. Trasladé cajas que contenían mi cámara fotográfica profesional de última generación, lentes de alta gama y mis equipos de edición digital sumamente caros. Coloqué estos dispositivos en un sector prominente de la sala de estar, creando una estación de trabajo que resultaba imposible de ignorar para cualquiera. Esperaba que la presencia de objetos de alto valor económico impusiera un respeto natural y automático en el ambiente compartido. Sin embargo, me topé de inmediato con un obstáculo viviente que desafiaba cualquier noción de propiedad o privacidad básica. Mateo se había instalado a dormir cómodamente en el sofá principal durante absolutamente todo el fin de semana largo. El muchacho justificaba su presencia permanente bajo la absurda premisa de que el espacio personal carece de fronteras físicas reales entre verdaderos hermanos. Se la pasaba en ropa de dormir, consumiendo los alimentos de la cocina y ocupando el centro estratégico de la vivienda sin el menor rastro de pudor. Lejos de armar un escándalo o exigir a gritos su salida inmediata del inmueble, mantuve mi postura de estratega imperturbable ante la provocación. Terminé de ensamblar mis equipos informáticos justo frente a su puesto de descanso improvisado, asegurando los cables con total precisión. El contraste entre mi sofisticada estación de trabajo y su abandono corporal en el sillón resultaba verdaderamente cómico de observar. Una vez terminada la instalación, procedí a lanzar una advertencia formal y sumamente seria directamente a Sofía en presencia de su invitado. Le manifesté con un tono corporativo y distante que cualquier daño contractual o físico a mis pertenencias tecnológicas sería penalizado económicamente de inmediato. Le recordé que dichos instrumentos eran herramientas de trabajo indispensables y que su valor de reposición superaba varios meses de alquiler del inmueble. Sofía escuchó mi intervención con una visible molestia, cruzándose de brazos y adoptando de inmediato su clásico semblante de litigante ofendida.
Me dio la impresión de que percibió mi advertencia como un ataque directo a la soberanía comunitaria que pretendía establecer. Para ganar la discusión sobre quién poseía mayores derechos de uso dentro de la sala de estar, Sofía ideó una solución verdaderamente insólita. Dedicó un par de horas de la tarde a redactar un detallado reglamento interno de convivencia y usufructo del hogar en una cartulina blanca gigante. El documento estipulaba explícitamente en letras mayúsculas que los objetos materiales presentes en la vivienda no poseían un dueño fijo ni exclusivo. Según su peculiar teoría legal, cualquier elemento que cruzara la puerta de entrada pasaba a formar parte de un fondo común de recursos habitacionales. Utilizó marcadores de colores para resaltar las penalizaciones y las normativas que regularían nuestro comportamiento diario a partir de ese instante. Una vez finalizada su obra maestra jurídica de papelería, la pegó con imanes de cocina directamente en la puerta del refrigerador familiar. Se paró junto al electrodoméstico con una postura triunfal, invitándome a leer las cláusulas de su flamante constitución comunista en miniatura. Mateo celebraba desde el sofá con gestos de aprobación, sugiriendo con su actitud que el reglamento legalizaba su derecho a disponer de todo cuanto le apeteciera. Yo me acerqué al refrigerador con total tranquilidad, leyendo detenidamente cada línea escrita con la meticulosidad de un auditor que revisa un balance financiero. Sofía sostenía un bolígrafo en la mano, desafiándome con la mirada a firmar el documento para demostrar mi supuesta madurez. Tomé el bolígrafo con una sonrisa calmada en mi rostro y estampé mi firma al pie de la cartulina sin titubear un solo segundo. Interpreté de inmediato que Sofía acababa de redactar y firmar su propia sentencia de desalojo para el fin de semana inmediatamente posterior. Mi firma no representaba una rendición ante sus caprichos, sino la aceptación estratégica de unas reglas de juego que ella misma terminaría por romper. Sabía perfectamente que los sistemas basados en premisas utópicas y absurdas colapsan estrepitosamente ante el primer contacto con la realidad legal del mundo exterior. Sofía guardó el marcador con un suspiro de satisfacción, convencida de haberme acorralado mediante su brillante maniobra de derecho doméstico. Los días siguientes transcurrieron bajo el estricto cumplimiento simulado de la nueva Carta Magna que adornaba la cocina del departamento. Yo me comportaba de forma impecable, respetando los horarios y los espacios que la cartulina ordenaba con rigidez casi militar. Sofía y Mateo se mostraban cada vez más confiados, actuando como si mi voluntad hubiera sido completamente quebrantada por su ingenio colectivo. Comenzaron a tomarse atribuciones cada vez mayores, descuidando las formas y asumiendo que el reglamento los protegía contra cualquier reclamo posterior de mi parte. No daban indicios de percatarse de que yo documentaba discretamente cada infracción menor para construir un expediente sólido e incontrovertible. Mateo empezó a utilizar mis tazas de café exclusivas, a disponer de mis cargadores de teléfono y a tratar mis objetos de edición con una preocupante falta de cuidado. Cada vez que yo pasaba por la sala, notaba cómo el tipo estiraba las manos hacia mis herramientas con una familiaridad exasperante. Yo no decía nada, limitándome a sonreír y a limpiar los implementos con total parsimonia una vez que él los abandonaba sobre la mesa. Sofía observaba estas interacciones con un indiscutible gesto de aprobación, asumiendo que su reglamento había logrado pacificar mis supuestos instintos de novio controlador. La trampa estaba completamente armada y la contraparte se adentraba en ella con un entusiasmo digno de mejor causa. Antes de colocar los equipos en la sala, me había encargado de realizar un inventario fotográfico detallado de cada componente, incluyendo números de serie y pólizas de seguro vigentes. Aquella medida de precaución logística, que Sofía habría calificado de obsesiva si la hubiera descubierto, era mi salvaguarda legal definitiva para el desenlace. Sabía que la falta de límites de Mateo lo empujaría inevitablemente a cometer un error de proporciones considerables bajo el amparo de la impunidad percibida. La cartulina del refrigerador se convirtió en el marco de referencia que justificaba su conducta irresponsable y libertina dentro del inmueble. El tablero estaba dispuesto y las piezas se movían exactamente en la dirección que yo había previsto semanas atrás. La consecuencia inmediata de la firma del reglamento fue una aparente era de paz comunitaria que adormeció por completo las defensas de Sofía. El departamento se transformó en una suerte de club social donde Mateo pasaba el día entero consumiendo recursos sin aportar un solo centavo para los gastos básicos. Mi rutina consistía en trabajar en silencio, observar el despliegue de flojera de la contraparte y mantener mis interacciones emocionales reducidas al mínimo absoluto. Sofía actuaba con la pomposidad de una líder exitosa que había logrado imponer un nuevo orden social más allá de las convenciones tradicionales del noviazgo. Aquella tranquilidad ficticia era el preludio perfecto para la tormenta que se avesaba de forma ineludible. Sin embargo, la nueva amenaza se perfiló al concluir la semana cuando escuché a Mateo planificar en voz alta una gran celebración con sus conocidos en el departamento. Sugirió que, dado que los objetos y espacios no tenían dueño fijo según el refrigerador, él podía disponer de toda la logística del hogar para su evento privado. La posibilidad de tener a una horda de desconocidos manipulando mis valiosos equipos informáticos introdujo una tensión añadida a la situación que requería una respuesta contundente.
Me percaté de que el delirio de la contraparte escalaba hacia un punto de no retorno donde sus argumentos pseudo-legales chocarían de frente con la realidad. Me mantuve a la expectativa, consciente de que el próximo paso de Mateo detonaría el desenlace de su propio fraude relacional. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: Sofía maneja sus relaciones interpersonales como si estuviera a cargo de un jardín de niños comunista sumamente mal administrado. Esa ridiculez de la cartulina pegada con imanes en el refrigerador es el colmo del absurdo relacional. No sé cómo tuviste el estómago para no romper ese papel en 1000 pedazos en ese mismo instante frente a ellos. Respuesta de OP: he aprendido que las reglas ridículas y absurdas se combaten de mejor manera cumpliéndolas estrictamente al pie de la letra. Firmar ese dichoso papel en la cocina fue el movimiento estratégico más limpio e inteligente de todo mi plan de juego. Cuando dejas que el oponente defina las normas disparatadas, solo debes sentarte a esperar que se equivoque de cláusula. Usuario anónimo 2 dice: dejar tecnología tan cara y profesional expuesta en la sala de estar cerca de un sujeto que no respecta ningún límite básico es pedir a gritos un desastre total. Ese tipo Mateo tiene toda la pinta de terminar llevando tus herramientas de edición a una casa de empeño en menos de 24 horas. Yo habría guardado todo bajo llave en mi habitación. Respuesta de OP: no tenía ninguna preocupación logística real respecto al destino de mis pertenencias porque todo estaba previamente inventariado con absoluto detalle. Cada lente y componente informático contaba con un seguro de cobertura total contra robos y daños materiales antes de ser colocado en la sala. En la estrategia silenciosa, el valor material siempre debe estar cubierto por un respaldo real e incontestable. Actualización 3. Ha pasado una semana desde la última actualización de los acontecimientos que marcaron el rumbo definitivo de esta accidentada historia. La supuesta utopía comunitaria del departamento funcionaba a toda máquina bajo la mirada complaciente de su creadora intelectual. Todo iba bien hasta que Mateo decidió llevar la interpretación del reglamento de la cartulina hacia su consecuencia más extrema y desastrosa. Siguiendo al pie de la letra la norma sobre la no propiedad de los objetos del hogar, el sujeto decidió tomar mi costosa cámara fotográfica profesional sin pedirme autorización previa. Se la llevó tranquilamente para utilizarla durante una fiesta nocturna masiva con sus conocidos fuera del edificio residencial. Cuando ingresé a la sala por la mañana y noté el espacio vacío en mi estación de trabajo, sentí una fría certeza matemática. Le pregunté de inmediato a Sofía por el paradero del equipo tecnológico, manteniendo un tono de voz totalmente plano y desprovisto de ira. Ella no mostró el menor rastro de vergüenza o arrepentimiento al admitir con ligereza que su amigo había dispuesto de la cámara de fotos. Intentó defenderlo jurídicamente ante mis reclamos, apelando con vehemencia a la normativa que ella misma había pegado con imanes en el refrigerador familiar. Sostuvo que el documento amparaba plenamente el usufructo comunitario y solidario de los bienes muebles que integraban el hogar común. Según su enrevesada línea de pensamiento legal, yo carecía del derecho de reclamar exclusividad sobre un objeto que se encontraba en una zona común de la vivienda. Afirmó que la cámara estaba prestando un servicio social al registrar los momentos recreativos de un miembro de la comunidad habitacional. Me dio la impresión de que disfrutaba enormemente aplicando sus teorías de papelería para justificar un abuso de confianza flagrante en mi perjuicio. Aseguró de manera tajante que Mateo regresaría el artefacto intacto y que mi insistencia solo demostraba una rigidez mental incompatible con la convivencia moderna. Yo la escuché con total atención, asintiendo sutilmente mientras procesaba el fundamento de su delirio jurisprudencial. En lugar de perder el tiempo reclamándole a él por teléfono o iniciar una ruidosa batalla de gritos estériles con ella, decidí elevar el caso a una instancia judicial real. Me retiré a mi habitación con total parsimonia. Tomé mi teléfono celular y busqué el número de contacto directo del propietario legítimo del inmueble. Procedí a realizar una llamada telefónica de carácter strictly anónimo para reportar una grave irregularidad en la propiedad rentada. Informé de manera detallada que en el inmueble residía un inquilino ilegal de forma permanente desde hacía varias semanas consecutivas. Añadí con total frialdad que dicho sujeto se dedicaba a confiscar bienes ajenos y a perturbar la seguridad jurídica del departamento. Escuché al arrendador enfurecerse de forma notable a través del auricular del teléfono a medida que yo desglosaba los datos de la ocupación no autorizada. El propietario era un hombre de negocios de avanzada edad que no poseía la menor tolerancia hacia el incumplimiento de los contratos formales de arrendamiento. Manifestó su total indignación al enterarse de que una tercera persona utilizaba las instalaciones de forma fija sin haber firmado documento alguno ni aprobado un historial crediticio. Me aseguró que tomaría medidas drásticas inmediatas para salvaguardar la integridad de su patrimonio frente a semejante abuso contractual de los inquilinos. Yo colgué la llamada con una profunda sensación de tranquilidad, sabiendo que la realidad del mundo real se dirigía hacia la cartulina de la cocina. Poco después del mediodía, me enteré por los gritos en el pasillo de que el arrendador se había presentado personalmente en el departamento de forma sorpresiva. El dueño de la vivienda le entregó a Sofía un documento formal que constituía un ultimátum inapelable de 24 horas para desalojar el inmueble de manera inmediata.
Le notificó de forma taxativa que el contrato de arrendamiento real quedaba rescindido por la violación flagrante de las cláusulas explícitas sobre subarriendo y presencia de residentes permanentes no autorizados. La retórica jurídica de Sofía se topó de frente con la fría realidad de un documento notarial firmado y sellado por el dueño legal del suelo. El rostro de Sofía mutó instantáneamente de la suficiencia soberbia a un estado de pánico y desesperación verdaderamente monumentales tras la retirada del casero. Comprendió de golpe que sus reglamentos de marcador de colores carecían de validez frente a un tribunal de desalojos del mundo real. La urgencia por ganar este nuevo e imprevisto litigio habitacional la llevó a desplegar una actividad frenética en sus redes sociales para intentar revertir la medida. La vi caminar de un lado a otro de la sala destruida, gesticulando con las manos y maldiciendo la rigidez mental del propietario del edificio. Su castillo de naipes normativo se desmoronaba ante el peso de las consecuencias legales que ella misma había provocado con su necedad. Desesperada por conservar la vivienda y demostrar una supuesta inocencia contractual, Sofía decidió armar un expediente de defensa apresurado a través de la aplicación de mensajería. Abrió un chat urgente con Mateo, exigiéndole de manera imperativa que le enviara capturas de pantalla detalladas de sus conversaciones previas que sirvieran como evidencia de descargo. Su objetivo era demostrarle al arrendador que el muchacho era simplemente un visitante esporádico y ocasional que pernoctaba de forma muy aislada en la vivienda. Creía firmemente que seleccionando adecuadamente los fragmentos de los mensajes podría convencer al dueño de retirar la orden de desalojo inmediata. La necedad de su conducta le impedía ver los riesgos inherentes a recolectar pruebas digitales de forma tan apresurada en medio de una crisis. Yo me milité a observar todo aquel despliegue de desesperación desde el marco de la puerta de la cocina, manteniendo un silencio absoluto y sepulcral. Sopesé el hecho de que la angustia extrema altera cualquier alegato jurídico y nubla por completo la capacidad de revisar las pruebas con la debida diligencia técnica. Vi cómo Sofía tecleaba con furia, ordenándole a Mateo que preparara los archivos digitales a la mayor brevedad posible para la reunión definitiva del día siguiente. No intervine en lo absoluto, asumiendo mi rol de estratega silencioso que permite que el oponente ejecute sus maniobras desesperadas sin interferencias externas. Cada movimiento de la contraparte confirmaba mi teoría de que el autosaboteo era una fuerza imparable en su personalidad litigante. Mateo regresó al departamento a altas horas de la tarde, trayendo consigo la cámara fotográfica profesional y un nerviosismo que se le notaba en la sudoración de la frente. Pareció percatarse de inmediato de la gravedad de la situación al ver las maletas a medio armar en el pasillo de entrada de la vivienda. Intentó balbucear algunas excusas sobre el uso comunitario del artefacto, pero Sofía lo interrumpió de golpe para exigirle la entrega inmediata de las pruebas digitales requeridas. El ambiente festivo de la semana anterior se había disipado por completo, dejando en su lugar un escenario de reproches mutuos sumamente tenso. El lenguaje corporal de ambos delataba el miedo inminente a sufrir pérdidas económicas y legales de consideración. La consecuencia inmediata de estos eventos fue la transformación del departamento en un búnker de defensa legal improvisado donde se apilaban cajas de cartón vacías. Sofía pasó la noche entera organizando los archivos digitales que Mateo le enviaba de forma fragmentada por el teléfono celular para armar su defensa. La tensión habitacional alcanzó niveles insoportables, convirtiendo cada rincón de la vivienda en un recordatorio del colapso inminente de su sistema de reglas absurdas. Yo me dediqué a empacar mis pertenencias personales con total orden, asegurándome de no dejar ningún rastro de mi presencia logística en el lugar. La convivencia pacífica había muerto de forma definitiva bajo el peso de una realidad que no entendía de hermandades idílicas. Sin embargo, la nueva amenaza se cernía sobre la mañana siguiente, el día del juicio final fijado por el arrendador en la propia sala de estar. Sofía planeaba utilizar su recopilación de capturas manipuladas para desmentir mi reporte anónimo y acusar al casero de rescisión injustificada de contrato con amenazas de demandas civiles. La posibilidad de quedar envuelto en un pleito legal cruzado donde se cuestionara mi testimonio anónimo introdujo una última cuota de suspenso en la estrategia silenciosa. Sabía que la contraparte jugaría su última carta con una agresividad monumental, dispuesta a arrastrar a cualquiera al fondo de su propio abismo de necedad. Esperé pacientemente el arribo del propietario, confiando plenamente en que la desesperación de los litigantes sería el detonante perfecto para su caída definitiva. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Esa parece ser la jurisprudencia secreta de Sofía explicada en un solo acto de absoluta desfachatez. Sostener que el reglamento de la cartulina permitía el usufructo comunitario de una cámara fotográfica profesional de última generación es ridículo. Qué bueno que decidiste elevar el caso a las autoridades reales del edificio para frenarlos. Respuesta de OP. Me resultó bastante divertido ver cómo el ingenio poético de Sofía se topó de frente con la sólida pared de la realidad legal del mundo exterior. Por fortuna para mí, el casero del inmueble no poseía la misma flexibilidad artística para interpretar las normativas habitacionales ficticias de la cocina. Los contratos de arrendamiento firmados suelen ser bastante inmunes a los discursos de sociología barata.
Usuario anónimo 2 dice, a un conocido de mi trabajo le pasó exactamente lo mismo cuando metió a un supuesto primo de la vida a vivir gratis en su departamento alquilado. El dueño se enteró de la jugada y los sacó a patadas con mudanza incluida en una sola tarde de fin de semana. Esas hermandades de la infancia se terminan en cuanto aparece un aviso formal de rescisión. Respuesta de OP, me tomé la drástica intervención del propietario simplemente como el curso natural y lógico de las consecuencias de los actos irresponsables de la contraparte. Los contratos reales de arrendamiento inmobiliario no entienden de hermandades del pasado ni de vínculos afectivos inquebrantables entre conocidos de la universidad. Cuando juegas a legislar en terreno ajeno, el verdadero dueño siempre termina por dictar la sentencia definitiva. Actualización 4. Ha pasado 3 días desde la última actualización de esta enredada cadena de eventos judiciales y domésticos que destruyeron el viejo orden. Las valijas permanecían alineadas junto al pasillo del inmueble como mudos testigos del inminente veredicto contractual que se avecinaba sobre nuestras cabezas. Todo iba bien hasta que estalló el juicio final definitivo en el centro de la sala de estar del departamento en disputa. El arrendador se encontraba presente en el sitio, sentado con los brazos cruzados y esperando con evidente impaciencia las supuestas pruebas de descargo de Sofía. El ambiente en la habitación resultaba asfixiante, cargado de una tensión eléctrica que presagiaba un desenlace inevitable para las mentiras acumuladas. Sofía se paró frente al propietario adoptando su postura más solemne y teatral, dispuesta a ganar la discusión mediante un despliegue de absoluta seguridad formal. Aseguró con vehemencia que la presencia de Mateo en el lugar respondía únicamente a visitas esporádicas de apoyo logístico y familiar sin fines habitacionales fijos. Para validar su alegato y demostrar ante todos que no ocultaba absolutamente nada en su conducta, decidió realizar un movimiento sumamente audaz y precipitado. Le arrebató el teléfono celular a Mateo de las manos de forma imprevista y procedió a reenviar el paquete de capturas directamente al correo electrónico del casero. Lo ejecutó con un gesto triunfal, omitiendo por completo revisar el contenido exacto de los archivos digitales debido a su prisa por sentenciar el debate. La consecuencia directa de su imprudencia y desesperación absoluta se manifestó de una manera sumamente devastadora en los segundos posteriores. Mateo, denotando un pánico inminente a ser demandado civilmente por ocupación ilegal según se desprendía de sus gestos, había cometido un error garrafal al compilar las imágenes requeridas. Adjuntó por equivocación los archivos que contenían las capturas de pantalla de los chats supuestamente eliminados de la aplicación de mensajería días atrás. Aquellos registros digitales revelaban la verdadera y oscura naturaleza de las conversaciones secretas que ambos habían sostenido a mis espaldas. La prisa por simular transparencia absoluta terminó entregando las evidencias más incriminatorias posibles directamente a manos de la autoridad del inmueble. El propietario comenzó a leer la pantalla de su dispositivo móvil mientras su rostro adquiría una expresión de profunda indignación y severidad extrema. Las capturas mostraban explícitamente cómo Mateo le proponía a Sofía armar un plan coordinado para sacarme a mí por completo de la jugada relacional. El objetivo final de la maniobra consistía en quedarse ellos dos solos con el departamento de forma permanente, compartiendo los gastos de la renta mensual de manera ilegal. Los mensajes detallaban las estrategias logísticas para forzar mi salida paulatina aprovechando los reglamentos inventados de la cartulina de la cocina. La evidencia documental desmantelaba por completo la falacia de la hermandad inocente que tanto habían defendido ante nuestro grupo de amigos. Al terminar de constatar que planeaban introducir a un inquilino no autorizado permanentemente mediante engaños contractuales, el arrendador se levantó de su asiento enfurecido. Canceló el contrato de arrendamiento de forma inmediata y fulminante, sin otorgar derecho a réplica ni plazos de gracia adicionales de ninguna índole. Le ordenó a Sofía empezar a empacar el resto de sus pertenencias materiales en ese preciso instante bajo amenaza de solicitar el auxilio de la fuerza pública. La firmeza del propietario dejó sin palabras a la contraparte, cuya retórica legal se extinguió por completo ante los hechos incontestables del documento real. El veredicto del mundo exterior destruyó en un segundo las utopías de marcador de colores que adornaban el refrigerador. Mateo, al verse completamente expuesto ante el dueño y ante mi mirada como un traidor cobarde de la peor calaña, optó por la huida inmediata del recinto. Tomó su chaqueta de la silla, bajó la mirada con una profunda vergüenza y cruzó la puerta de salida a toda prisa sin pronunciar una sola palabra de disculpa. Abandonó a su supuesta hermana de la vida en medio del naufragio legal que sus propias acciones negligentes habían ayudado a consolidar de forma irreversible. Su desaparición del escenario fue el broche de oro para una amistad construida sobre la base de la manipulación y el interés material encubierto. Se marchó corriendo por las escaleras del edificio residencial, dejando tras de sí un rastro de humillación difícil de borrar. Vi a Sofía quedarse completamente petrificada en medio de la sala vacía, rodeada de cajas de cartón desordenadas y muebles a medio desmontar. Rompió a llorar de forma inconsolable, transmitiendo una mezcla de rabia y frustración absoluta que hacía evidente que por fin asimilaba el tamaño colosal del desastre que su propia necedad litigante había provocado.
Su propio documento de convivencia de la cocina y sus chats burdamente manipulados se habían convertido en los instrumentos directos que la dejaban literalmente en la calle. No existía tribunal ni argumento legal capaz de salvarla de la contundencia de las pruebas que ella misma había enviado al correo del arrendador. La arrogancia que la había caracterizado durante meses se disolvió en un mar de lágrimas estériles sobre el suelo de la sala. El proceso de desalojo se completó en las horas subsiguientes bajo la estricta y vigilante supervisión del dueño del departamento, quien no se retiró hasta ver el inmueble desocupado. Sofía empacaba sus objetos personales con movimientos mecánicos, rota por la humillación pública de haber sido desmantelada en sus propias mentiras relacionales. Yo me encargué de retirar mis valiosos equipos informáticos de edición y mi cámara fotográfica profesional, los cuales se encontraban en un estado totalmente intacto y funcional. Cargué mis pertenencias en un vehículo de mudanza con una calma absoluta, saboreando el desenlace natural de una estrategia basada enteramente en la paciencia observadora. Dejé las llaves originales sobre la barra de la cocina, cerrando un ciclo de 2 años que había culminado de la forma más ridícula posible. Actualmente, la situación ha tomado un rumbo sumamente favorable y pacífico para mi vida profesional y personal lejos de aquel torbellino de dramas ficticios. Logré mudarme a un estudio independiente mucho más tranquilo, moderno y convenientemente ubicado cerca de mis oficinas principales de trabajo cotidiano. En este nuevo espacio no existen cartulinas en el refrigerador ni reglamentos absurdos destinados a legitimar abusos de confianza por parte de terceros indeseables. Disfruto de una tranquilidad mental invaluable que me permite concentrarme plenamente en mis proyectos laborales sin la interferencia de litigios domésticos cotidianos. La estación de trabajo permanece segura y bajo mi control exclusivo, libre de usufructos comunitarios inventados por mentes necias. Por el contrario, el destino de Sofía dio un vuelco drástico que la obligó a replegarse por completo hacia sus orígenes familiares fuera de la región. Tuvo que mudarse de regreso a la residencia de sus padres en una pequeña ciudad distante, careciendo de los recursos económicos necesarios para sostener un alquiler independiente tras el escándalo del desalojo. Su reputación como estudiante de Derecho y estratega relacional quedó completamente pulverizada debido a la difusión de los hechos reales entre nuestro entorno común. Se encuentra habitando un espacio reducido, bajo la estricta supervisión de sus progenitores y alejada de los círculos sociales donde solía desplegar su soberbia jurídica. Su necedad litigante terminó por sentenciarla al ostracismo geográfico y emocional que tanto intentó evitar mediante sus manipulaciones de WhatsApp. Nuestro grupo de amigos comunes, al enterarse en detalle de la existencia de las capturas de pantalla de los chats ocultos, modificó radicalmente su postura inicial hacia mi persona. Comprendieron finalmente que los encendidos discursos de Sofía sobre el libre tránsito y la salud emocional eran solo una fachada burda para encubrir una traición planificada. Varios de ellos se acercaron de forma individual durante la semana para pedirme disculpas sinceras por haber creído ciegamente en las patrañas legales de la contraparte. Admitieron haber sido manipulados por la elocuencia de los alegatos de Sofía y me reconocieron el enorme valor estratégico de haber mantenido la templanza en medio de la tormenta. Aquellas disculpas sellaron la restitución absoluta de mi imagen pública dentro de la comunidad de graduados universitarios. Hoy en día, cuando paso cerca del electrodoméstico de mi nuevo estudio para buscar un vaso de agua fría, no puedo evitar sonreír levemente ante los recuerdos del refrigerador antiguo. Me resulta inevitable evocar la imagen mental ridícula de aquella cartulina gigante decorada con marcadores de colores que pretendía abolir la propiedad privada en una sala de estar. El desenlace satisfactorio de toda esta locura me confirmó que no hay mejor abogado que el propio tiempo cuando se trata de poner a cada quien en su respectivo lugar legal. Sofía y su hermano de la vida terminaron pagando las costas de un juicio doméstico que ellos mismos iniciaron con total arrogancia y absoluta necedad relacional. Todo quedó resuelto de la forma más justa posible, recordándome que el silencio estratégico siempre posee la última y más contundente palabra en el tribunal de la realidad cotidiana.